La Resortera. Hola, yo soy Mandy Fiat, esto es Extraordinariamente Normal, el podcast donde cada semana conocemos a una persona normal con una historia de vida extraordinaria que viene aquí y se sienta con nosotros con el único objetivo de ayudarlos a ustedes, a las personas que nos están escuchando. Para mí de verdad es un honor tenerte hoy aquí, Emanuel, de verdad sos un sobreviviente, un guerrero, un testimonio de vida muy bonito, un profesional con un trabajo súper chiva y con un testimonio de vida que yo sé que va a ayudar a muchas personas. Eso espero. Si ustedes quieren conocer más historias como esta, nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, en TikTok y en Instagram. Y sin más preámbulos, te presento a vos, Emanuel. Ok. Hola a todos, ¿cómo están? Un gustazo. Emanuel Oviedo para servirles. Y pues, ¿no? ¿Cómo quieran? Empecemos. Si quieres, contame un poquitito sobre vos, algo que tengamos que saber para entender mejor la historia. Ok. Tengo 26 años, ya casi cumplo los 27, entonces ya voy llegando a los 30. Y soy sordo, aunque ustedes no lo crean. Puedo hablar como una persona común y corriente, una persona normal, diría de esta forma, o como correctamente sería una persona no sorda. Pero yo prefiero decirlo persona normal, menos complicado. Y esta sordera que yo tengo viene de nacimiento. Entonces tengo ya mis 26 años de ser sordo. No sé lo que es, lo que ustedes tienen la facilidad de poder escuchar como ustedes. De hecho, muchas veces tengo que preguntar, ¿está lloviendo? ¿O está pasando esto? ¿O está pasando esto? Para asegurarme que las cosas estén pasando. Si me tengo que tapar o si me tengo que hacer muchas cosas. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que yo tengo. Sin embargo, esto no ha hecho que me impida a seguir creciendo como persona o como profesional. Entonces, prácticamente de profesión soy Human Resources Management, en español, gestor de recursos humanos, y me gradué hace 2 años, 2022, como bachiller. Después ahorita estoy en planes de sacar una maestría, entonces ahí voy tratando de ver qué puedo ir haciendo. Estoy trabajando, soy un profesional, ahorita trabajo para Estados Unidos, entonces toda mi vida es interesante. Entonces ahí podemos ir hablando un poquitico más. Me parece súper interesante que hables en inglés en tu trabajo, porque ahora vamos a adentrarnos más en el tema de los sordos, pero siento que es un mito muy común de que los sordos no pueden hablar. Uh-huh. Y ahora me estabas comentando que obviamente sí pueden hablar, pero además de eso, se les complica más hablar otros idiomas. Sí. Y vos trabajas hablando en inglés. Sí. Vamos a ver, el hecho de hablar en inglés, yo siempre... En la universidad me solté, digamos, de esa forma. Porque en mis adentros yo decía, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. O sea, nadie me va a dar el push-up, como decimos, el empuje de, hey, vamos a aprender, vamos a hacer esto, ¿no? Decidí hacerlo yo. Me equivoqué 1000 veces, he dicho 1000 veces mal las palabras. El acento que tiene el latino, ¿verdad? Cuando habla en inglés, lo he hecho muchas veces. Y ahorita que trabajo para Estados Unidos, obviamente ya el acento se ha vuelto mucho más neutro, mucho más entendible para ellos, ¿no? Entonces es muy, muy interesante el hecho de aprender. Tanto el inglés como el español o cualquier otro idioma, uno lo aprende primero escuchando. Los niños nacen escuchando a sus padres hablar. Entonces, el hecho que una persona sorda no hable, o el término sordomudo, no es correcto. Sí. ¿Por qué? Sencillamente porque el sordo, al no escuchar, no sabe cómo hablar. No es que sea mudo, no es que no pueda hablar, es Exacto. que no tiene cómo aprender. Exacto. Requieren de algo que se llama terapia de lenguaje para lograr por lo menos decir palabras. Entonces he conocido muchas personas sordas que hablan, son sordas y hablan, y son totalmente sordas. En mi caso no soy totalmente sordo, pero ¿qué han hecho ellos? Han tenido muchos años desde la escuela, inclusive hasta la universidad, en pura terapia de lenguaje, en el hecho de aprender
viendo cómo gesticula, cómo mueve la lengua, los labios, todo eso, ellos todo lo ven, somos personas muy visuales. Entonces, estas personas requieren sí o sí ese proceso para por lo menos tener una comunicación con la persona, con cualquier persona. No va a sonar igual como una persona normal, diríamos de esta forma. Para aquellos que no se ofendan, normal, vamos a decir normal, voy a quitar las comillas y listo. No van a sonar como personas normales, pero por lo menos hablan e intentan comunicarse. Porque lastimosamente en este país y en todos los países habidos y por haber, no existe una normativa o una ley que obligue que las personas aprendan lesco, que en nuestro caso se llama lesco, lengua de señas costarricense. No existe. Al no tener esa obligatoriedad, entonces nadie sabe, no voy a quitar la palabra nadie, muy pocos saben. Entonces las personas que saben son muy bien cotizadas, de hecho, se les pagan por ser traductores y demás. Las sordas más bien se convierten en profesores de escuelas de lesco, por ejemplo. Entonces, al sordo ver que no tiene cómo comunicarse con una persona que no sabe lesco, tienen que decirlo a la fuerza, tratar de por lo menos decir palabras, ¿no? Sí, yo estaba viendo eso ahora, que cómo uno le habla a una persona, si uno ve a un sordo, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Entonces yo en mi caso no sé lesco, me encantaría aprender, pero sí me sé presentar, sé saludarme, sé decir mi nombre. Yo no tengo obviamente una seña, pero sé cómo deletrearlo. Y lo que estaba diciendo, ese video que vi fue como, primero, no tenga miedo, que siento que la gente cuando son temas así que son desconocidos, ellos no saben cómo vive una persona sorda, por ejemplo, entonces se asustan y no saben cómo reaccionar. Correcto. Entonces, obviamente, lo primero es reaccionar como una persona normal, me vas a decir vos, y tratar de comunicarse, como vos decís, son muy visuales. Entonces, también las señas como mundiales de no puedo hablar o algo así. Y pues tratar también de hablar, porque sé que muchos, no todos, pero muchos pueden leer los labios, por lo que decís que son muy visuales. Sí, la gran mayoría de los sordos que yo conozco leen labios. Los que no, por A por B, no lo logran. O sea, no sé por qué. Pero en mi caso, dato curioso, yo no sé hablar lesco. ¿En serio? Yo no lo sé. Entiendo cuando ellos me hablan, yo les entiendo. Entonces, porque no sé, es como una magia que viene del cielo y me trato como que interpreto lo que ellos me están comunicando. Pero no sé cómo expresarme con ellos. Nunca te enseñaron. Nunca me enseñaron. ¿Por qué? No sé si empiezo desde Empecemos en orden cronológico. Ok. Yo soy seismesino. Eso quiere decir que nací de 6 meses. A los 4 meses y medio más o menos es que mi madre, bueno, ya sabía que estaba embarazada, todo este asunto, pero nota que hay sangrados. Cuando ella ve sangrados, ella dice, esto no es normal. Por lo tanto, va al hospital de Alajuela, porque yo soy de Alajuela, en la República Independiente de Alajuela. Los doctores dicen, vean, lo que usted tiene, por todas las pruebas que le hemos hecho, lo que usted tiene es una enfermedad. No sé si lo puedo decir la enfermedad como tal, pero igual lo voy a decir, no tengo ningún miedo de decirlo, pero tiene algo que se llama sífilis. Todo empieza por mi madre. Mi madre es la que empieza con la mala noticia y acarrea todas las consecuencias. ¿Qué pasa? Que los doctores decían, pero usted que le hicieron transfusión de sangre, que estaba contaminada, tal vez. Y dice, no, nunca ha tenido ningún accidente. Entonces, ¿qué puede haber pasado, verdad? Porque hay muchas variantes. La única forma es, dice el doctor, la única forma es que sea literalmente transmisión sexual como tal. Pero es que ella dice, yo nunca he estado con nadie más que con mi esposo. Y ahí es donde le cae el 20 de que, ok, yo soy fiel, pero mi esposo no. Ahí está el problema. Entonces llegó mi papá, porque ahí le contaron que yo, ¿verdad? Llegó mi papá y le dijeron, mi mamá le dijo, ¿usted sabía que yo tengo sífilis? Mi papá se quedó así como, no. ¿Usted sabía que usted me lo pegó?
¿quién dice? Lo primero que uno hace, la persona, para no aceptar el hecho de que sí fue un perro, ¿no? ¿Verdad? Como decimos usualmente, es negarlo. Siempre negar los hechos hasta que se pruebe lo contrario. Entonces mi papá decía, no, 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 y no, y no. Tiempo después mi papá le hacen la prueba y se dan cuenta que él es el portador. Él no sabía que tenía Él sífilis no hasta sabía que le que hacen la tenía prueba. sífilis, hasta que le pasó con mi mamá. Porque mi papá tuvo una vida muy, muy loca, digamos, de esa forma. Entonces, pues le afectó la vida de él, afecta la vida mía, la vida de mi mamá y la mía, porque yo ya estaba en el vientre. Entonces, literalmente mi madre estuvo en reposo durante casi mes y medio. Literalmente ella tenía que estar acostada en la cama con las piernas arriba todo el día. Ella no podía ni levantarse. Si tenía que ir al baño, ve a ver cómo le hace. O sea, todos esos problemas dificultaban más el mantenerme, porque la sífilis lo que hacía era, primero, puede producir malformaciones, verá, genéticas, ya problemas ahí. Y segundo, me podía salir del útero, porque no tenía la suficiente, no sé, como la suficiente defensa, o no sé cómo decirlo, con la hormona que hace que sostiene el bebé en el útero, o no sé, no estoy muy seguro cómo se le llama esto, pero prácticamente yo me podía salir del útero de mi madre. Entonces, era muy riesgoso que mi madre estuviera de pie, que estuviera verano. Entonces, ella pasaba todo el día acostada con las piernas arriba, siempre, porque había un gran riesgo de que yo me saliera. Qué miedo, pobrecita. Era muy complicado. Resulta que en la siguiente vez, se da cuenta que algo no está bien. Ella tiene ese feeling o ese sentir de que algo no está bien conmigo, algo no está bien con ella. Ella sentía que su vida estaba peligrando. Entonces lo que ella hizo fue buscar a mi tía, porque en mi casa todos, como son como la vecindad del Chavo, todos tenemos casas, ¿verdad? Entonces, llama a mi tía, la llevan para el hospital de Alajuela, el médico le dice, vean, doña Nid, no la podemos tener aquí, porque ya nosotros aquí, como especialistas de lo que tenemos de equipo y todo eso, no tenemos. Tenemos que enviarla para el Hospital México. Entonces me mandaron para el Hospital México, bueno, la mandaron para el Hospital México, y literalmente, más bien, en el Hospital de Alajuela, antes de que la mandaran al Hospital México, a ella se le rompió la fuente. Estando en el hospital. Estando en el hospital. Pero, ¿cómo se le va a romper la fuente con 5 meses de embarazo? O con 6 meses de embarazo, 6 meses y medio. Entonces, esto era peligro. O sea, porque el niño como tal, o el bebé como tal, no está formado a los 6 meses. Termina de formarse a los 8. O sea, me faltaban 2 meses para terminar de formarse. Entonces, la mandan para el hospital, todo este proceso. Le tienen que hacer a ella la cesárea, porque resulta que si yo nacía por parto natural, yo no tenía la fuerza para poder hacerlo. O sea, iba a morir, literalmente. Porque vamos a ver, cuando usted puja, usted hace fuerza. Es una presión. El niño, exacto, queda también comprimido. El bebé queda comprimido. Entonces, a la hora de salir, y yo soy seimesino, entonces peor todavía, no formado de todo eso. Cuando yo nací, yo no nací llorando, yo no nací, o sea, prácticamente los doctores decían a mi mamá que yo nací casi que muerto. Y, me sacaron, me limpiaron y ahí me morí, literalmente. O sea, ahí me morí, me revivieron, me volví a morir, me revivieron y así en eso hasta que me estabilizaron. Entonces eso es como lo más específico. Y ya pues mi mamá le sacan la placenta, todo le terminan de coser, está en cama, tiene que estar en cama varios días, porque la traumatología que ella sufrió del estrés, todo eso afectó además mi mamá siempre ha sido, yo creo que hasta la fecha, hoy en día ya está mejor del tema de la hemoglobina, pero mi mamá toda la vida ha sido de hemoglobina baja. Entonces, tanto como el parto de mi hermana mayor como el mío, ella casi que se desangró y se muere. O sea, entonces, le tenían que hacer transfusiones de sangre y todo eso.
Pues pasa que ya intenta levantarse, hacer ejercicio en el tema de ir a caminar, se puede bañar y todo el asunto. Recuerdo, platicando con mi mamá, yo le decía, ok, ¿cuándo fue la vez que me vio? Me dice, después de los 3 días de recuperación. Después de 3 días, yo pude verlo. ¿Por qué? Porque no mi la mamá no dejaban. podía caminar. Ah. Cada vez que ella apenas solo sentándose de la camilla, ella se mareaba. Porque tenía la hemoglobina muy baja. Entonces, hasta el 3er día ella me pudo ver. Cuando yo nací, me sacan a mi madre, que todo eso, como que al día siguiente o algo así fue que me dijo que le pidió a mi tía que me fuera a ver y que le dijera a ella cómo estaba yo. Mi tía, yo hablé con mi tía después y mi tía decía, yo no hallaba cómo decirle a su mamá que estaba bien, porque usted no estaba bien. O sea, usted era una rata en laboratorio, o sea, usted era una cosa horrorosa. Y a mí casi me dio un patatús, ¿verdad? Me dice ella. Con solo verlo me dio casi un patatús. Yo no hallaba qué decirle a su mamá. Y cuando ella se regresó para el cuarto de donde estaba mi mamá, ella tuvo que tomarse un breve respiro. Ella tuvo que llorar primero. Mi tía, solo imagínense, mi tía llorar primero, respirar, componerse y luego entrar. O sea, todo este proceso, porque la impresión de verme era otra historia, ¿no? Y le miente a mi mamá, hay mentiras buenas y mentiras malas, digo yo, ¿verdad? Pero mentira. Pero le miente a mi mamá, el bebé está bien. Una mentirita blanca. Es una mentirita blanca. El bebé está bien, porque si le decía a mi mamá, el bebé está horroroso, se está muriendo, obviamente mi mamá le iba a dar algo, ¿no? Entonces, a veces es necesario mentir. No justifico eso, pero bueno. El tema es que pues, ya mi madre que se recupera, va a verme. Dice ella que ella se acercó a la parte de donde están las cunas de los bebés. La incubadora, creo las que se llama. incubadoras, sí. Pero dentro de las incubadoras, en el cuarto donde están todos los bebés, están los bebés que nacieron por parto natural y todo está bien. Y en un lado están los que son de los bebés neonatales, así les dicen, con complicaciones, con problemas, que nacieron prematuros, en fin. Entonces ella se acercó a la parte donde los bebés estaban bien. En su mente, ella dice que no sabía por qué ella me buscó ahí. Y no vio ninguno. No decía, ok, no veo a ningún Emanuel ahí. Entonces dice que se fue a ver en la parte donde estaban todos los bebés casi que muriendo o tratando de sobrevivir. Y ella decía, capaz que está allá. Y le pregunté a la enfermera, sí, su hijo está allá. Entonces fue a ver y dice que la angustia que le causó a mi madre era algo que ella no, hasta la fecha dice que todavía lo siente. Porque ella jamás pensaba que su bebé iba a verse así. Retomando un poquito atrás la historia, mi papá llega, ya después ahí... vamos a ver, al aceptar que mi papá dijo, sí, yo soy el portador de la enfermedad, yo hice todo lo que hice, mi mamá ya se dio cuenta que mi papá no era tan fiel, y le hacen la prueba, se da cuenta todo ese asunto, y luego cuando yo nazco, él va, creo que fue el día siguiente de que yo nací, porque no permitían que entrara gente. Entonces mi papá llegó, y literalmente fue a verme. Y por lo que sé, mi papá se desmayó. Literalmente. Es que me imagino que a los 6 meses no estás formado casi nada. No, de hecho, mi mamá, mi tía y mi papá me decían que yo tenía la piel transparente. Se me veían los órganos, los huesos, no tenía pelo, no tenía pestañas. Era una rata de laboratorio. Qué impactante. Sí. Entonces, ver tal cosa, dicen ellos, ver tal bebé, o sea, uno no piensa que es un bebé. Y uno va a pensar que el bebé se va a morir. Porque en la mente humana no hay forma de cómo eso se pueda sobrevivir. Al final de cuentas, pasó un tiempo, mi mamá le dan de alta, todos los días tenía que ir, vamos a ver, como somos de Aranjuela, entonces tenía que ir de mi casa al Hospital de México a mi casa, y todos los días en ese trayecto,
a verme en las horas permitidas, porque no todo el día se podía, para verme, ¿verdad? Porque la angustia, y los doctores le decían, vea, señora, voy a explicarle lo que va a pasar. Su hijo tiene la enfermedad del sífilis. Le tuvimos que dar, para las personas que tienen sífilis, tienen que dar penicilina, si no me equivoco, creo que es lo que penicilina. Su hijo le tuvimos que dar 3 veces la dosis de penicilina, porque se nos iba a ir, porque la enfermedad lo tenía activa. Entonces, para matar la enfermedad, la única forma, hasta lo que yo sé, es con penicilina. Entonces, a mi mamá solo le dieron una, a mí me tuvieron que dar 3. Entonces, y era una cosita. Entonces, imagínense lo riesgoso que era. Sí. El punto es que ya pasaron los meses. Mientras pasaban los meses me hacían los chequeos, ¿verdad? De a ver si se mueve, si no se mueve, si respira solito, si todo eso. Y se dieron cuenta que el niño iba formándose en incubadora. Me dieron de alta, ya salgo, todo el tema. Resulta que yo no sabía cómo amamantar, porque nací con mucho más antes, no podía estar en el pecho de mi mamá porque tenía todas las mangueras, y no sabía amamantar. No sabía cómo agarrar el pezón de ella, entonces mi mamá solo me daba chupón y resulta que el chupón me hacía malo. Entonces tuvo que regresarse al hospital y se dio cuenta que yo soy muy delicado. Entonces tuvieron que hacerme a la fuerza aprender. Y durante los meses me hacían chequeos de control donde revisaban, aquí voy a explicar este tema. El síndrome TORCH o el problema TORCH, TORCH, este síntoma o este síndrome lo que hace es que afecta a la persona, ya sea del corazón, ya sea de los ojos, de los oídos, de algún órgano vital, como estamos hablando. Entonces eso afecta. Resulta que cuando yo nací, y retomo un poquitico, yo siempre pongo esa como la balanza o la regla. 80% de probabilidad de morir, un 15% de estado vegetativo, porque al yo nacer no tenía oxígeno en el cerebro, como yo me morí, entonces complicado. Pero era gran posibilidad de estar en estado vegetativo, y un 5% de alguna discapacidad física. ¿Por qué yo lo tomo de esta forma? Porque los doctores le dijeron, hay una alta probabilidad de que el bebé se muera, y si sobrevive, va a estar en estado vegetativo. Y si no es así, algo va a tener. Uh-huh. Porque siempre los bebés prematuros algo tienen, no siempre, gran parte de los bebés prematuros algo tienen, o en el caso de su hijo, por la enfermedad que tiene y todo que tenía y todo eso, pues no ayuda tampoco. Entonces, a la edad de como a los 9, 10 meses más o menos, hicieron los chequeos del cerebro a ver si yo estaba todo bien. Resulta que estaba súper bien. Nada había pasado con mi cerebro. Hicieron los chequeos del corazón, los chequeos de los pulmones, los chequeos de todo lo que la enfermedad de la sífilis le podía afectar a un bebé. Y me hicieron el chequeo de la audición. Y es ahí donde se dieron cuenta que yo no oía. No sé cómo, me imagino que tienen como unos aparatos ahí, se dan cuenta, pero mi mamá ya sabía que yo tenía problemas auditivos porque cada vez que ella me hablaba yo no le escuchaba. Eso quería saber, cómo uno se da cuenta de un bebé que no habla, ¿verdad? Que es sordo. Me imagino que es porque uno trata como de interactuar con el chiquito y no reacciona, tal vez uno le dice algo y no vuelve a ver. Lo que ella me dice es que me ponía a mí a jugar en el piso y ella se ponía de espalda mío. O sea, yo estaba de espalda de ella. Y ella me hablaba, Emanuel, y yo no reaccionaba. Pero si ella se daba como a un ladito, y ella decía, Emanuel, yo sí escuchaba. Porque primero, estaba cerca, y segundo, estaba como al lado. Pero no y si se acercaba adelante y decía, Emanuel, entonces yo la miraba.
porque todo movimiento que ella hacía, manos, la boca, todo eso para mí era llamada de atención. Están hablando, me están, ¿verdad? Entonces, así es como se dan cuenta, ¿verdad? Además las pruebas que me hicieron en el hospital y todo eso. Pero prácticamente es ahí donde empieza lo divertido de mi historia, porque ahí no solamente eso pasa. A la edad de 1 año, me descubren que tengo una hernia en mis partes genitales. Entonces, híjole, sordera más una hernia, ¿qué más tiene que ser, verdad? Entonces, milagrosamente, esto es divino, literalmente, yo creo en Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios sana, entonces, milagrosamente, la hernia desaparece. No hubo cirugía, no hubo nada. Los doctores, de hecho, me decían a mi mamá que yo no entiendo cómo la hernia desapareció. O sea, desapareció. Fue algo divino. Fue algo divino. Resulta que a los más o menos, a los 2 años es cuando me ponen los aparatos auditivos, que de hecho me gustaría enseñarles a ustedes. Este es el más nuevo que yo tengo. Espero que lo puedan lograr enfocar, pero es esto. Estos son aparatos auditivos, o mejor, lo que nosotros les decimos como audífonos. Estos se meten dentro del oído y esta partecita de acá se meten donde uno pone los lentes, por ejemplo, en esta parte, ahí se pone el audífono. Y esto es hoy. Antes era una cajita así de este tamaño, encuadrado. Se tenía que ir guindando. No, ¿en serio? Aquí, sí. Nunca he visto, o sea, bueno, ahora no, pero nosotros somos de la misma edad, nunca había alguien con la cajita. Pues no era muy usual en ese entonces. Ok. Entonces yo no podía correr, yo no podía hacer actividades como un niño normal, porque tenía que estar siempre cuidando la cajita. Era sumamente costoso. Entonces, además de que la caja lo da, entonces no teníamos que pagar ni nada, y gracias a Dios hasta la fecha, estos no tengo que pagar nada. Pero, Perdón, para los que no son de Costa Rica, la caja es el seguro social. ajá, la De parte Costa Rica. de salud, el seguro de salud. Entonces, estaba un cablecito con la caja, se conectaba aquí y se ponía en el oído. Qué interesante. Sí. Ahora lo voy a buscar en Google, Es debe muy salir. interesante, sí, es horroroso. Horroroso. Vea, yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia porque más adelante lo voy a decir, pero yo sí me acuerdo lo complicado y horroroso que era. Era horrible. De hecho, tengo una foto de eso. ¿Hasta cuándo tuviste la cajita? ¿Hasta qué edad? Yo empecé a usarlo a los 2 años y como a los 7 años, más o menos. ¿Y en el kinder? ¿Fuiste a un kinder normal? Sí. ¿Cómo era con la cajita de los chiquitos? Era muy interesante. Vamos a ver. Cuando yo entro al pre-kinder, estaban empezando que ya está el pre-kinder. Creo que yo fui como la segunda generación donde por este programa de pre-kinder salió en el 2004. Mi mamá estaba más preocupada que yo. Como mamá que, ¿verdad? Entonces está mucho más preocupada. Pero ella decía, ay, es que si le van a hacer algo. Ay, es que si lo empujan, si le van. Y yo estaba todo tranquilo, de lo más relax. De hecho, yo entré, mi mamá se quedó en la escuela. De hecho, creo que se habían quedado como las otras mamás. No sé por qué, no tengo idea, el primer día de clases. Y dice ella que yo salí del aula. Y dije a mi mamá, mami, ¿por qué no se va para la casa? Después me recoge. La eché Sí. La pobre llorando desde hace media y hora. literalmente se puso a llorar. O sea, ella es mi hijo, me echó, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, yo siempre como que ya eso era muy normal para mí desde los 2 años. Entonces yo ya sabía que yo tenía mis precauciones. Yo ya sabía que tenía que tener, I have to be very careful. Muy cuidadoso. Sí. Entonces, no jugaba, tenía que cuidármelo mucho, pero jugaba así a como podía, ¿verdad? Y los chiquillos a veces, los niños preguntaban, ¿qué es eso? ¿Y por qué tiene una caja? ¿Y por qué esto? Y yo siempre les respondía, son audífonos, ¿y por qué? Entonces yo siempre tuve como la normalidad de que la gente me preguntara. ¿Hoy en día eso me molesta? No. ¿Quiero que me pregunten? Tampoco. ¿Por qué? Porque la gente al ver a una persona sorda lo empiezan a tratar especial. Sí. Y eso a mí no me gusta. Lo detesto. Entonces,
al menos para mí. Porque yo me considero una persona normal, solamente que tengo audífonos. Eso es todo. Con los audífonos vos puedes escuchar como Sí. cualquier otra persona. Tal vez No un al poco más 100%. abajo. No siempre, no al 100%. Porque mentira que ningún aparato tecnológico te va a devolver o te va a dar lo que ustedes tienen como privilegio. O sea, yo digo, en mi caso, yo siempre he dicho, y ustedes tienen el privilegio de escuchar pajaritos, yo no los escucho, a menos que estén cerca mío, y aún así con audífonos no los escucho. Tienen el privilegio de escuchar la lluvia, yo no puedo escuchar la lluvia. Yo no sé lo que es dormir mientras está lloviendo, o sea, porque yo me quito los audífonos, no escucho nada. Nada de eso. O sea, lo que ustedes tienen es un privilegio. Y se lo va a decir una persona que es ciega, se lo va a decir una persona que tiene algún problema para caminar. Tienen el privilegio de tener sus, ¿cómo decir? Sus componentes, digamos de esta forma. Suena raro, pero sí. Pero sí. Y cuando ya paso a la escuela, no estoy seguro si fue primero o segundo grado de la escuela, es que me cambian de la tecnología y me dan este tipo de audífonos. Era una cosa enorme, pesaba demasiado, pero y era mucho mejor porque nada más lo andaban en mis orejas y ya. Entonces yo recuerdo que en los recreos siempre me lo quitaba, le ponía en una cajita, se lo daba a la maestra o al maestro y me iba a correr. ¿Cómo escuchaba? Yo no tengo idea. ¿Cómo es que la gente me habla? No tengo idea. Solo sé que yo creo que ya para tercer grado de escuela ya dejé de quitármelo y más bien me lo mantenía y todo y yo iba a jugar. Porque ahí sí me dificultaba más el escuchar a mis compañeros cuando me querían decir algo o algo así. Entonces, igual yo me iba a correr con los audífonos puestos. Nunca se me cayeron, que yo sepa. Sí, nunca se me cayeron. Pero ahí retomo un poco. A los 5 años es que me da bronquitis leve. Entonces, vamos a ver, vamos a contar. Sordera. Me dio la hernia, que la hernia desaparece. Y tras de eso, a los 5 años me da una bronquitis. Entonces, es prácticamente como ser asmático. Yo recuerdo las noches que yo tenía que ir al hospital de Alajuela a que me pusieran la mascarilla para que me Nebulizaran. No, esa, la palabra, me cuesta. Pero esa. Entonces recuerdo, y si eso no funcionaba, me tenían que inyectar. A mí me da pavor las agujas. ¿Todavía? Todavía, me da pavor. Entonces yo, hasta la fecha, creo que por trauma, más que todo. Sí. Pero, pues sí, y como a los, ¿cómo decirlo? 9, 10 años, dejé de tener problemas de bronquitis. Eso no hay ningún rastro. De hecho, yo he tratado de preguntarle a los médicos si hay algún rastro. Dicen que sí hay algún rastro, alguna dificultad para respirar o algún problema por el estilo. Pero en el caso de los doctores me dicen, usted no tiene nada. O sea, ahorita no se ve que usted haya tenido algo. Otro milagro más. ¿Cómo fue la parte social ya en la escuela con los audífonos? Porque tal vez en el kinder los niños son más curiosos, ¿verdad? Pero en la escuela o en el colegio, ¿cómo fue eso? Vamos a ver. Yo siempre les explicaba qué era lo que yo tenía. ¿Ok? Soy sordo. Me cuesta entenderles. Yo no sabía por qué ciertas voces yo no entendía, por más que estuvieran al frente mío, no lo lograba muchas veces. Entonces yo siempre les decía, necesito que me tengan paciencia, y si me tienen que repetir 5 veces, me lo repiten 5 veces. Y lo peor que era para mí eran los dictados que hacía la profesora. Sí. Vamos al tema del dictado. Y yo decía, padre camado. Entonces yo siempre me tenía que sentar a la pura par de la maestra para poder escribir lo que ella estaba diciendo. ¿Tu educación fue completamente normal? Completamente normal. Yo fui a un kinder y un pre-kinder normal, yo fui a una escuela normal, fui a un colegio normal, fui a un vocacional normal, fui a una universidad normal. O sea, todo fue normal, en excepción de, vamos a ver, de primer grado a noveno del colegio, primer grado de escuela, noveno de colegio, o tercer grado, tercer año de colegio. Siempre usé lo que le dicen adecuación curricular. No porque yo fuera lento,
sino porque requerían tener más énfasis en mí. Entonces, el Ministerio de Educación Pública siempre tuvo un programa hasta la fecha, un programa para personas o estudiantes que tuvieran dificultades académicas. Entonces, yo recibí adecuación curricular casi que toda mi vida, toda la vida académica. Pero respondiéndote a la pregunta inicial de la parte social, la verdad es que, aunque ustedes no lo crean, yo soy tartamudo. Y, otra cosa. Para que a mí yo aprendí a hablar a los 3 años. Porque me pusieron los audífonos a los 2 y es ahí donde, ok, vamos a enseñarte a hablar. La audióloga o los otorrinos decían, no le puedes decir al bebé el callito, el yun yun, el cucu. No le puedes decir eso a un bebé. Eso es lo peor que le pueden hacer a un bebé y más que todo a una persona como él. Ok, o sea, cualquier bebé del mundo, aunque no sea sordo. No se le puede decir porque si no, el aprendizaje del habla es mucho más lenta. Ok, entonces hablarles como un adulto. Exactamente. ¿Eso qué es? Un carro. Eso es carro, no yun yun, no. Carro. Eso, no, un guau no, es un perro. Y así para que el bebé aprenda a hablar lo más rápido posible. Pero entre más rápido, más se le acelera, digamos de esa forma, el cerebro. Entonces son niños mucho más fáciles de aprender, aprenden muchas cosas, de lo que son buenos, pues se enfocan en eso y son excelentes en lo que hacen. No todos los niños son buenos en todo, ¿verdad? Nadie es bueno en todo. En algo tenemos como especialidad, ¿no? Ahora vos me dijiste que vos aprendiste muy rápido a leer labios y solito. Sí. Solo no sé cómo, o sea, yo no tengo ningún recuerdo de cómo fue. Yo siempre supe que de verte, no sé, tal vez es algo tan involuntario para mí, pero yo miro los ojos, miro los labios, miro los ojos, miro los labios. Y a cada rato estoy en eso. ¿Por qué lo hago? Es involuntario. O sea, ya es programado para mí, si la persona me está hablando, yo tengo que saber qué es lo que me está diciendo. Porque yo he intentado hasta la fecha, hasta el día de hoy, me ponen audios o me llaman, lo odio con mi alma y de mi ser, y de hecho mi papá es el único que, por más que yo le diga, él siempre va a mandar audios. Yo lo pensé cuando vos me escribiste, yo si no le puedo mandar audios porque no va a poder escucharlos bien. Sí, y es que aunque ya tengo muchos años de que, por ejemplo, la época de la pandemia, fue horroroso para mí, porque todo el mundo andaba con mascarilla y yo no entendía nada. Ay, sí. Nunca había pensado eso, que para los sordos. Era horrible, recuerdo la primera vez que yo me angustié tanto que casi me explotaba a llorar porque yo no entendía a la persona. Y eso fue pandemia, o sea, eso fue 3 años. Tenía 23 años más o menos yo. Recuerdo entrar a una farmacia, iba a comprarle algo para mi mamá, si no me equivoco. Y le dije a la técnico de farmacia, no ocupo tal medicamento. Y ella me decía, no, perdón, esto no. Y yo, ¿cómo? Y me lo volví a decir 5 veces. Me lo dije, muchacha, discúlpeme lo que le voy a decir, pero yo soy sordo. No te estoy entendiendo. Necesito que se quite la mascarilla para poder entenderte. Porque yo leo labios. Yo necesito leer los labios. Entonces volví a ver a la doctora. Me acuerdo que estaba a la par de ella. La doctora le dijo que sí. Se quitó la mascarilla y ya me empezó a hablar. Y cuando ya le vi los labios, ya le entendí todo lo que ella me decía. Que esto era de tal precio. También tenemos esto otro que es muy parecido. Yo ya había entendido todo eso. ¿Y a dónde tengo que pagar? Allá. Bueno, entonces sumamente distinto. Lo entendés, o sea, sí lo escuchabas, pero vos necesitas verlo y escucharlo para entenderlo. Para poder hacer conexión. Un día de estos vi un experimento que hicieron que ponían un sonido que era, digamos, la vocal A, pero ponían la imagen de alguien diciendo E. Ay, no. Entonces las personas pensaban que lo estaban escuchando, pues no sordos, personas normales, estaban escuchando la A, pero veían que estaban diciendo E. Entonces ellos creían que lo que estaban escuchando era E. ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Porque vamos a ver, todo entra por la vista y todo entra por los oídos. Si a las dos cosas no hay match, o sea, no concuerda, ahí es donde hay mucha confusión. Por ejemplo, este audífono nuevo que me lo pusieron el miércoles pasado,
no, más bien, la semana antepasada, me parece, que me dieron uno de prueba para hacer las pruebas de que todo, y yo estaba completamente confundido. O sea, mi cerebro no hallaba cómo entender el sonido que el audífono nuevo estaba recibiendo. Qué interesante. Porque los audífonos, depende de las marcas, tienen como su enfoque. El audífono este que estaba recibiendo, el propósito era recibir el sonido lo más claro posible. Yo nunca había recibido un audífono así. Entonces, la audióloga me hablaba, por ejemplo, sí, hola audióloga, Saludos. Sí, saludos, sí. Ella me hablaba y yo decía, es que, pues yo tenía el audífono viejo y el audífono nuevo. Entonces yo decía, es que estoy confundido porque yo la oigo a usted con mi oído izquierdo y la oigo grave, pero yo la oigo con mi oído derecho y la oigo en término medio. Entonces mi cerebro no, o sea, solo con los tonos de voz confunden. Ahora imagínense lo que es este experimento es que usted está viendo algo, pero a su misma vez usted está escuchando otra cosa totalmente distinta y usted no sabe qué es, o sea, no sabe a quién creerlo. Entonces es más complicado porque tanto la vista como el oído tienen mucho que ver a la hora de hablar. Por ejemplo, la forma como nosotros hablamos con nuestras manos, ¿verdad? Porque si uno es comunicación no verbal, o sea, todos los que hemos llevado comunicación saben eso. Entonces, comunicación no verbal, si la persona está con los brazos caídos y se queda rígido, o sea, o está tenso o está nervioso o algo malo le está pasando, ¿verdad? Pero si usted intenta expresar, sonreír, moverlos, entonces ya eso hace parte de la comunicación mucho más fluida, sí, ¿verdad? Entonces, en la parte social, retomando el tema, pues ha sido todo un proceso de aprendizaje. Todo un proceso de aprendizaje, saber que hay tonos de voz que yo acepto mejor que otros. De hecho, descubrí, vamos a ver, yo toda la vida he estado con sordera y hasta hace como 2 años descubrí cómo era que se llamaba mi sordera. Ok. Entonces, imagínense, o sea, para mí fue algo súper normal. Y yo decía, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué escucho esto diferente? Entonces empecé a investigar lo que científicamente se llama hipoacusia neurosensorial. En pocas palabras, explico sumamente rápido, lo hablamos en backstage, lo hablo aquí ahora. Usted no escucha con su oído, usted escucha con su cerebro. El oído, el canal, todos los órganos que tiene, bueno, digo órganos, pero los componentes que tiene el oído como tal, es un puente o un canal para transmisión de sonido. ¿Qué quiere decir eso? Usted va por la calle y usted escucha el ruido de los trailers, por ejemplo. Eso usted ya sabe que ese sonido que viene es ruido de algún automotor, ¿no? Los ruidos o los sonidos que nosotros emitimos cuando hablamos, pues siguen siendo sonidos indescriptibles antes de que lleguen al oído. Llegan al oído, es una cuestión de milisegundos, ¿no? Llegan al oído y el oído, los componentes auditivos se encargan de traducir lo que usted está escuchando. Y como usted ya aprendió a hablar, ya sabe qué están diciendo. Entonces ya conforman las palabras. Porque el conjunto de palabras, eso es un tema muy científico que no me acuerdo cómo se llama, pero el conjunto de palabras son como conjugaciones de sonidos. No sé cómo decirlo muy bien. Entonces, si usted dice A, B o B, entonces esas conjugaciones de sonidos de letras hacen que formen las palabras. Entonces ya su cerebro inmediatamente dice bebé, entonces es un bebé. Y así con todos los idiomas. ¿Okay? Pero si literalmente uno escucha con el cerebro, el problema mío es el canal de transmisión o el canal de traducción de sonidos. Eso no está bien. Y por eso se llama hipoacusia neurosensorial, porque el nervio auditivo no está funcionando como tiene que ser. O sea, no hay solo diferentes niveles de sordera, también diferentes tipos o causas de la sordera. Correcto. Sí, entonces, como mencionaba, hay 4 tipos de hipoacusia o de sorderas, más fácil. Está el leve, el bajo, el leve, el moderado y el severo, si no me equivoco.
Entonces, la persona que es bajo es porque tuvo algún accidente, porque escuchó muchos años ruido y la audición fue empeorando. Cosa normal, eso es normal. Cuando se vuelven viejos, eso llega a pasar. Pero ya cuando llega entre el moderado, ¿cómo es? Perdón, el leve, el moderado y el grave, ya es porque hay alguna traumatología. ¿Okay? Tuvo un accidente o tuvo el síndrome de Torch, o tuvo algo. Entonces, en mi caso, y por mi situación, yo estaba siempre en moderados, en leve moderado. Yo siempre estaba como en el medio. Hoy día, mi audición empeoró. ¿Por qué? Todavía no sé. O sea, eso lo descubrí hace poquito. Me pegó muy duro, porque yo esperaba que la audición se mantuviera, pero por A por B algo pasó que mi audición empeoró. Antes me estabas diciendo que si la sordera, si puede ser completamente sordo, no debería. Debe haber alguna traumatología que provoque una sordera completa. Las personas con sordera completa no les sirven los audífonos, me imagino. Estos no. Tiene que ser con implante coclear. Ese sí, ese es chivísima. Ese, ahora lo estábamos hablando. A mí me impresiona la tecnología que existe hoy en día en el mundo para que a uno le puedan poner eso en el cerebro, porque es en el cerebro. Sí. Y me encanta que pueden conectar como al Bluetooth y escuchar música desde el cerebro. Ahorita los implantes cocleares tienen eso. Sí. Antes solamente era un receptor de sonido y ya. Me parece increíble. O sea, una persona que nace completamente sorda ya puede escuchar si le ponen el implante. Sí, correcto. Ahora, las personas sordas, al llevar toda su vida un estilo de vida, por digámoslo de esa forma, digamos, he sido completamente sordo, ¿no? Entonces, se va a sentir raro que me pongan un implante coclear para escuchar todo. No va a poder dormir en los primeros días o los primeros meses, no va a poder dormir. Normalmente la estadística dice que el 90% de las personas sordas, del 100 que le imponen implante coclear, caen en depresión. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo estilo de vida. Ellos dormían y dormían rico, o sea, no escuchaban nada. Qué interesante. La gente les hablaba, ellos no escuchaban nada. Entonces, normalmente entran en depresión porque todo su estilo de vida cambió. Qué interesante. Me imagino si es ya adultos. Me imagino que un niñito no. En jóvenes, en adolescentes y adultos. En niños, los niños tienen la gran capacidad de ser muy resilientes. Ellos, o sea, de hecho vi la película de The Good Doctor, creo que se llama, no, esa es la serie, Corazón Milagro, no me acuerdo, pero es un doctor que se convierte en neurocirujano, es un doctor de raza negra que se convierte en neurocirujano, una película muy vieja. Y resulta que uno de los pacientes tuvo un problema cerebral y todo eso. Entonces decía el doctor en la película, la idea es quitarle tal pedazo del cerebro. Y te quedan los padres, pero ¿cómo? ¿Y cómo va a ser? Y las funciones motoras. Y él dijo algo, los niños no sabemos por qué, pero los niños tienen la capacidad de regenerarse. Y eso es algo que hasta la fecha los médicos no tienen explicación. El cerebro se regenera, los órganos se pueden regenerar. Obviamente no todos, pero por eso el niño llega a ser mucho más resiliente, mucho más capaz para hacer muchas cosas. Pero cuando ya es adolescente, porque la adolescencia es complicada, sí, ¿verdad? En general. En general. O sea, y ahora que vos has estado sordo toda tu vida, te ponen un implante coclear. Nunca has escuchado un pitido de un tráiler, nunca has escuchado el claxon de un carro, nunca, o sea, nada de eso. Y de un pronto a otro empezás a escucharlo, o sea, te vuelves loco. Es muy abrumador. Es abrumador. Te vuelves loco, o sea, no puedo con eso. Qué interesante, nunca lo había pensado así. Sí, por eso siempre, hoy en día, para que usted le ponga un implante coclear, tiene que llevar un proceso de terapia psicológica y psiquiátrica. Qué interesante. O sea, tienen que tener de las dos para asegurarse que el proceso, que la persona sorda pueda entender que lo que ya está escuchando ya no. Una preguntita. ¿Qué cosas sentís vos que te han afectado, que tal vez no sea como lo común de saber,
de ser sordo? O sea, como obviamente aparte de la dificultad de escuchar, que vos digas, como en mi vida, siento que esto ha sido un limitante por esto. Tal vez creo que todo conecta mi personalidad. O sea, con vos yo te puedo hablar súper bien y vacilar y todo este asunto. Pero con mucha gente se me dificulta más. Entonces, si estoy en reunión de amigos, yo siempre soy más callado. Porque todos hablan. ¿A quién le pongo atención? O sea, todo eso se me dificulta. Yo, por ejemplo, odio ir a las discotecas. Demasiado ruido. O sea, tras de eso me da ansiedad social porque hay demasiada gente. Sí. Entonces, yo no puedo estar en lugares donde hay demasiada gente. Eso es mi personalidad. Pero como sordo como tal, nunca he pensado esa pregunta. Vamos a ver, siempre tengo la frase de nadie lo hace por mí, por lo tanto yo lo tengo que hacer. Sí. Entonces, los idiomas cuestan más. Por ejemplo, yo soy un profesional donde trabajo en una empresa en que yo le doy servicios a vicepresidentes y directivos de Estados Unidos. Y no solamente Estados Unidos, sino que tengo que hablar con gente de Australia, tengo que hablar con gente de la India, tengo que hablar con gente y con sus acentos. Y sin verlos. O si los puedes ver por videollamada. Depende, todo depende. O sea, entonces me toca las dos cosas. Entonces, por ejemplo, a veces tengo problemas del sistema, como todo la vida. Hay problemas del sistema, entonces tengo que llamar para que me resuelvan. Y yo odio llamar. Odio los audios, odio todo eso. Entonces yo busco siempre chatear. Entonces, gracias a Dios, la empresa tiene como un lado donde yo pueda contactarlos a través del chateo. Pero sí, o sea, nunca he tenido como un pensamiento o como la idea de que mi sordera haya provocado alguna dificultad más allá de eso. Sí, o sea, en sí mi vida es complicada. O sea, en la adolescencia, a mis 13 años, se descubre que el órgano que más funcionó a la hora de nacer falló, que era mi corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo descubrí que tenía una arritmia cardíaca. Me daba palpitaciones o taquicardia. Entonces yo no podía hacer ningún ejercicio físico porque me daban palpitaciones. Entonces era horroroso. La primera vez yo sentía que se me iba el mundo. Yo me mareaba todo. O sea, yo estaba blanco. Si yo soy blanco, ahora imagínense estar blanco pálido, ¿no? Entonces, mis compañeros estaban asustados. Me acuerdo perfectamente. En su momento, mi mejor amigo, el maestro tuvo que llevarme al puro frente. Tras de eso, las canchas estaban atrás y tenía que ir a caminar hasta el puro frente donde estaban las auxiliares administrativas, ¿no? Entonces tener que decir, hey, me estoy muriendo, necesito que alguien me busque, ¿no? Auxilio. Sí, auxilio. Y resulta que yo nunca me traté con el corazón, lo llevé así, yo le decía, vea, profe, es que la verdad es que yo tengo un problema de corazón, me cuesta más, nunca me pidieron ninguna referencia médica. O sea, ok, está bien, ellos ya sabían, ¿no? Pero en una ocasión eso ya muchos años después, yo creo que yo tenía como 18 o 19 años. Y resulta que me estaba bañando, me estaba secando, se me cayó el paño, me agacho para levantar el paño y en el momento que me levanto empieza la taquicardia. Entonces yo ya había aprendido sobre ejercicios para calmar el corazón. Y me dio la taquicardia, yo empiezo a hacer todos los ejercicios para calmar el corazón, nada. Lo hice 4 veces en el baño. Entonces, como pude, me alisté. Lo peor de todo, no había nadie en la casa. Entonces, me fui para la sala y volví a hacer los ejercicios. Literalmente la taquicardia me duró 2 horas. Qué miedo. Entonces, y yo decía, Dios, aquí estoy. Muchas gracias por la vida que tú me has dado. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad, a pesar de que la llevé muy fea, pero gracias. Y aquí estoy en tus manos, Señor, ¿verdad? Entonces, recuerdo que escucho que alguien entra al portón de mi casa y era mi mamá. Y no sé por qué o qué hice, que el corazón me dio un punzonazo. ¡Pum! Y ¡tum! ¡Tum! Ya volvió al latido normal. Entonces yo decía, ¡ah!
Recuperé la respiración, todo eso, porque todo el órgano el corazón, los pulmones están afectados, ¿verdad? Porque para el corazón hay un trauma, hay algo que está pasando, entonces necesito bombear mucha, no sé por qué, no Sí. esta ficha no lo entiendo. Y desde ese entonces empecé a tener tratamiento médico. Para el corazón. Ya estoy con tratamiento que todos los días tengo que estar tomando unas pastillas para regular los latidos del corazón. Y para no ser, y no solamente eso, a mis 18 años, en mi primer trabajo fue horrible. Prácticamente mi jefe, o sea, yo tenía dos jefes, el gerente general y la jefa. La jefa se graduó en el mismo colegio que yo me gradué. Yo me gradué en el Instituto Cañas Rojas de Alajuela, estudié informática y ahora me cambié de carrera, literalmente, pero estudié informática y busqué trabajo, encontré un trabajillo ahí que se la jugaba, y era horrible. Era una empresa pequeña. En este caso trabajamos como 5 personas dentro de la oficina. Entonces toda la empresa, ¿verdad? Y yo recibí abuso físico de parte de mi jefa. Ella me pegaba. ¿Cómo? Sí, ¿En la me pegaba. oficina? Sí, en la oficina. Ella me pegaba. ¿Por qué? Porque de sus ramalazos, sus arranques de ira, porque yo no entendía. Y estaba recién salido de un colegio técnico. O sea, ¿qué iba yo a saber? Y lo que estaba aprendiendo era nuevo para mí. ¿Y era solo con vos? Y era solo conmigo. Yo nunca he sido muy popular con la gente. Eso es mi personalidad, es así. Yo no soy popular con la gente. Si la gente me busca, yo soy super friendly, super nice. Conversamos, vacilamos y ya. Para que alguien se vuelva mi amigo, requiere pasar por ciertas etapas, ¿no? Porque yo tengo problemas de confianza. Historias pasadas, ¿no? Pero, y ella me explicaba cosas y me dice que yo no entiendo. Y ella se enojaba, se exasperaba. Y eso yo descubrí un día, con un fin de semana, creo. Estaba hablando con mi mamá y yo digo, mami, es que... bueno, a los 10 años mis padres se divorciaron, por fin, gracias a Dios, se divorciaron, entonces pero ahí es otro tema. El detalle es que yo decía, mami, es que yo me miro en el espejo y no me gusto lo que veo, no me gusto yo, detesto quién soy, quiero solo dormir, no quiero dormir y no despertar, o sea, yo quiero no despertar. No quiero ni comer. Y me encanta comer. Hasta la fecha me encanta comer. Pero yo no quiero ni comer. Yo no veo la vida bonita. Yo veo todo gris. Todo está mal conmigo. Todo está mal a mi alrededor. Yo salgo y me da miedo salir porque siento que la gente me quiere matar. Entonces mi mamá se quedó así viéndome. Entonces dice, ay, papito. Me acuerdo perfecto. Cito exactamente como ella me dijo. Ay, papito. No me diga que usted tiene depresión. ¿Y yo qué es eso? Y ella me explica, mi mamá vivió toda su vida, de los 16 años hasta la actualidad con depresión. Ella ahorita está medicada. Pero en su momento no existía depresión como tal. Sí, no se conocía. Entonces ella ya me explica lo que ya había pasado, todo eso. Y yo empecé a descubrir acerca de la depresión. Y descubro que la depresión es hereditaria. Algún gen se traspasa. Y para terminar para terminarla de hacer, mi papá también tiene depresión. Entonces los dos me traspasaron a mí la depresión. Esto es muy complicado. Entonces yo tenía el combo. Yo tenía ataques de ansiedad, ataques de pánico y depresión a mis 18 años. Entonces es un tema muy largo, pero prácticamente es eso. ¿Crees que el ser sordo afectó o causó un poco esa depresión? No, ya es más de identidad propia. Yo decía, pucha, pero ¿por qué si yo soy sordo me cuestan más las cosas? Porque yo siento que yo tengo que esforzarme al doble. Sí, yo sí tenía ese pensamiento. Toda la vida me he tenido que esforzarme al doble. Mientras para una persona normal le parecía algo súper sencillo, para mí era horroroso. Porque primero tenía que escuchar, tenía que tratar, tenía que entender, ¿verdad? Entonces todo lo complica, ¿no?
Pero para en ese entonces era que todos mis planes que yo había hecho en mi vida, ninguno se estaba cumpliendo. Y para terminarla de hacer, mi jefa me estaba agrediendo. No puedo creer que alguien haga eso. Hasta la fecha de hecho yo estaba tan pollito que yo ni sabía que existía algo que se llamaba código de trabajo. No sabía que existía. ¿Y qué hiciste? Yo tenía la facilidad de llegar a demandar, pero por mi personalidad siempre he sido de no quiero conflictos, no quiero problemas. Yo soy igual. Yo quiero dejar las cosas en el pasado. De hecho, yo nací con el carácter de mi mamá. Mi mamá es más light, más nice, más chill, ¿verdad? Sí. Yo soy igual. Yo soy más nice, pero también como tengo el carácter de mi papá. Mi papá es más colérico, más, ¿verdad? Entonces, yo normalmente no me enojo. Y cuando me enojo, o sea, mi cara cambia completamente. O sea, yo me vuelvo loco. Por eso no me gusta enojarme. Porque puedo decir o puedo hacer algo que la gente le vaya a herir. Pero en ese entonces yo decidí no hacer nada. Yo nada más hice una carta de renuncia. Se lo di al contador. Porque era el jefe que estaba ahí en ese momento. El día siguiente hablé con el gerente general. Y dije, vean, me voy. ¿Y por qué? Por fulana. Yo ya no puedo. Ya no puedo trabajar aquí. Me voy una semana de preaviso. En esa semana ella no me habló en toda la semana. Y yo, gracias a Dios, no me habló en toda la semana. Y el último día me acuerdo que fue un jueves. Digo adiós a todo el mundo. Y me fui, me salí del grupo de WhatsApp. Y sentí... Se me vino un balde de alivio. Yo decía, uff, ya. Pero eso no duró mucho, porque al día siguiente ya tenía que estar preocupado a ver qué hacía con mi vida, porque no sabía qué hacer con mi vida. Todos los planes que yo tenía se habían esfumado. Entonces, no me gustaba la informática. No sé por qué lo estudié, o sea, me metí a ver qué había y precisamente entré y listo. Y ahí me di cuenta que no me gustaba la informática en mi último año de colegio. Entonces, ya ni modo, ya estoy en el último año, tengo que terminarlo. Pero lo logré, saqué con bachillerato, con peritazgo, que es como el bachillerato técnico. Y ya, o sea, pero empecé a trabajar en algo que yo detestaba, no entendía. Hice muchas entrevistas en las cuales nunca me contrataron, entonces yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces papá Dios me abre un camino donde yo dije, tengo que buscar mi talento. Mi talento es la gente, es hablar con la gente, es ayudar a la gente. Desde mis 16 años hasta la fecha he sido líder de jóvenes de una iglesia. Entonces trabajo con jóvenes desde hace años, 10 años ya, voy para 11. Entonces yo dije, este es mi talento. Qué lindo. Y interesantemente lo que lo que antes mencionaba, lo que para mí es una dificultad, se me hizo una fortaleza. Sí. Porque al ser tartamudo, y el no escuchar, y tener más dificultad al entender todos esos temas, pues no me facilitan a mí para ser un buen comunicador. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero por algo Dios me ha puesto el don de gente. Y te expresas muy bien. De hecho, ahora que dijiste que no sos muy social, me llamó la atención porque entiendo por qué te abrumas si hay muchas personas, pero sí me parece que sos muy agradable, muy simpático. Tenés el don del habla, se te hace fácil hablar. Sí, es que, vamos a ver, la gente me ve, lo he platicado con muchas personas, la gente me ve y me ven odioso, me ven pedante. Y no, de hecho cuando la gente me conoce, dice, ay, es que me ves un pan de Dios. Y yo, pues sí, no, soy muy buena gente. Pero a veces simplemente no hago clic con la gente. Simplemente es eso. Y a pesar de la edad que yo tengo, de 26 años, yo siempre me he considerado más. Porque a mis 15 años tuve que prácticamente criar a mis primos. Entonces yo los chineaba, yo los ayudaba con las tareas, yo estaba encima de ellos, entonces me volví como un papá para ellos.
Entonces, y como yo le mencioné anteriormente que era líder de jóvenes, y como líder de jóvenes uno se convierte casi que el papá de ellos también. Entonces, yo tuve que madurar muy rápido. Entonces, lo que ellos dicen, ay, que vamos a la fiesta y vamos a la discoteca o adelante, no sé cómo le dicen, pero vamos a Cali y vamos. No me gusta, o sea, no por yo ser cristiano no vaya, sino que no me gusta estar en esos lugares, me exaspera, me da mucha ansiedad social. Yo prefiero unos poquitos y para mí yo río, me la paso súper bien. Sí. Pero a veces la gente tiene como una mala percepción de mí mismo. O tal vez no tienen tanta paciencia conmigo. Eso te iba a preguntar, cuando dijiste lo de que tu ex jefa no te tenía paciencia, ¿qué tan común es para vos ver eso? Gente que no te tiene la paciencia. Mucho. Mucho. Sí. Mucho porque no tienen idea cómo es vivir con esto. Ellos toda la vida han escuchado. No saben cómo es pasar por mí. Cuando yo empiezo a investigar qué es hipoacusia neurosensorial y los niveles, me doy cuenta que las voces femeninas, que son voces agudas, son las que más me afectan al escuchar y al entender. Y es cierto. No sé por qué, no en todas las mujeres, no lo entiendo. Eso todavía sigo sin entenderlo. Algo en mi cerebro hace clic que a algunas mujeres sí les entiendan, otras no. O sea, las que tienen una voz súper aguda, casi, no sé si has visto era una nadadora de las Olimpiadas que hablaba como Mickey Mouse. No. En TikTok, lo puedes buscar. Me exasperó porque no entendí nada. Ella hablaba como Mickey Mouse, literalmente. Si usted cierra los ojos y escucha el TikTok, literalmente Mickey Mouse hablando. Y esa vocecita es demasiado aguda. Y yo no le pude entender nada. Y tras de eso hablaba en inglés, entonces menos todavía. Pero, vamos a ver, aprendí un idioma, además del español. Hablo inglés todos los días, todo el día. A veces se me escapan ciertas palabras en inglés porque venimos, ¿verdad? No es por ser polo o simplemente hablo inglés todos los días. Y el próximo año quiero ir a una academia de idiomas en portugués. En mi trabajo hay una academia de eso, así que voy a aprender a hablar portugués. Qué bueno. Trabajé para Brasil. En Brasil no trabajé. Para Brasil trabajé. Entonces ahí medio aprendí un poco de portugués, bueno, brasileño. Y así ha sido mi vida hasta ahorita. Ahorita estoy pleno. Ahorita estoy... sí, tengo mis problemas todavía. Mis problemas emocionales porque tuve que llevar terapia después de todos los problemas con mi papá. Por eso quiero hablar un poquito del tema de esto. El hecho que nuestros padres o mi papá haya sido el causante de esto me generó un gran rencor contra él. Y tras de eso, su ausencia en toda mi vida. Porque mi papá que prácticamente no estuvo conmigo en mi infancia ni en mi adolescencia. Yo no supe lo que es tener un papá hasta mis 20 y pico de años. Hasta ahorita. O sea, él estaba esporádicamente. O sea, él no estaba presente en mi vida. Entonces, la adolescencia, que es una etapa muy importante para que ambos padres estén, él no lo estaba. Entonces, o sea, ¿quién soy yo como hombre? Porque quien me da la imagen de hombre es el papá, normalmente. Entonces, yo tuve que buscar muchas referencias de hombres y gracias a Dios, por cuestiones divinas, Dios se convirtió en mi papá. Él llegó de hecho, no sé si vos crees que Dios habla, pero a mí Dios me habla y me dice, yo voy a ser tu papá. Y Él quitó todos los malos pensamientos que yo tenía sobre ser papá y puso lo que era el verdadero papá. Un papá chineador, un papá que ahí está presente con vos, te corrige, pero te ama. Intenta dar todo lo mejor para su hijo. Todo ese tema. Y como papá Dios por eso a él yo me considero como papá Dios. Papá Dios me dio tanto amor por la gente que para empezar yo a tener amor por la gente tuve que empezar por mi papá. Wow. Porque yo lo quería ver a mi papá. De hecho, mi papá va a ver este podcast. Yo no sé si se lo he dicho, pero yo a él lo quería ver muerto en un ataúd y escupirle en el ataúd.
Ese es el nivel de rencor que yo tenía contra él. Me desgració la vida. Ese era mi pensamiento. Hasta que papá Dios llega y me dice, tenés que perdonar a tu papá. Entonces, yo no lo quería aceptar porque me desgració la vida. O sea, yo decía, me desgració la vida, tras de eso nunca estuvo presente, bla, bla, bla. Pero yo tomé aprendí que la falta de perdón o el rencor en sí es un veneno que usted espera dárselo a otra persona para que el efecto le haga a la otra persona, pero en realidad el veneno se lo está tomando vos. Exacto. Entonces, eso pues está esperando que el efecto del veneno le haga a la otra persona, pero ese es vos el que te estás enfermando. Entonces yo decidí, es más, yo no quiero vivir con rencor. Voy a perdonar. Y lo hice así. La verdad es que fue muy liberador. Hoy en día mi papá y yo tenemos muy buena relación. Se está construyendo una relación porque hasta ahorita yo lo he permitido y hasta ahorita él se lo ha permitido. Yo aprendí ya muchas cosas, hice lo que no tenía que haber hecho, te pido perdón por lo que hice, pero hay que construir una nueva historia. ¿Y cuál es el punto acá? Que gracias a eso yo empecé a ver a la gente diferente. Ya me entró las ganas de poder ayudar a la gente, ya me entró las ganas de ser servicial con la gente, de vacilar con la gente. Porque yo era soy introvertido, por naturaleza soy introvertido, pero era antipático o era antisocial, me costaba mucho. Entonces la gente me hablaba y yo, ¿verdad? Entonces empiezo yo a quitarme empiezo ya a quitarme esas vendas, ¿verdad? Esos problemas y ya empiezo a abrirme a la gente. ¡Ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Ay, qué bueno! ¿Qué diferente es? Sí, todo bien. Sí. ¿Verdad? Entonces, al día de hoy, ¿cuál es mi propósito de vida? Ayudar a la gente. Me encantaría ser un conferencista certificado, un speaker, mejor dicho. Lo harías súper bien. Sí. Me encantaría ser coach de vida. Ese famoso coach de vida, me encantaría. Me encantaría dar conferencias. Ese es mi sueño, dar conferencias. De todo. Desde la parte de liderazgo, como me ha tocado en mi empresa, que me ha tenido que llevar muchos proyectos, como también la parte de vida. Entonces hoy día yo me siento pleno. No ha sido fácil, porque si usted escucha gran parte de mi historia y que ya se está volviendo un poquito más larga, mi historia es larga, pero eso me ha llevado a ser hoy quien soy. Por ponerte un ejemplo, para mí fue doloroso quitarme el pelo. Por ejemplo, soy pelón, no soy pelón por naturaleza, o sea, yo me lo quito. Pero es que en la parte de la coronilla no me nace el pelo. Entonces mi papá lo que hacía era que agarraba el pelo del frente y se lo tapaba atrás. Sí. Y yo, qué cosa más horrorosa. No quiero eso. Entonces yo decidí quitármelo. Y me di cuenta que me lucía bastante bien, entonces me lo dejé así. Pero eso hizo que yo me viera diferente. Y yo, caray, o sea, no me veo mal, me siento relax, me siento como otra persona. Fue como una etapa donde hice un clic, un cambio en mi vida. Qué bueno. Y eso, en grandes rasgos es eso. Es algo muy admirable. El poder agarrar, más lo que mencionaste, lo del rencor, es muy difícil dejarlo ir. Y como vos lo dijiste, la única persona que le afecta es a vos. Uh-huh. Entonces, realmente siento que es una actitud muy admirable y que quieras agarrar todas tus experiencias de vida y ayudar a otras personas. Tenía varias preguntas en mente desde antes y quería saber. Primero, ¿cómo manejas vos o cómo sentís vos el prejuicio que tiene la gente con las personas sordas? Que es eso que te decía al principio, como que la gente le da miedo a hablarles, no saben qué hacer. Si ven a alguien, tal vez con el audífono, ya como que o hablan muy duro o empiezan como a gesticular más y eso que vos decís, como que los tratan, ¿verdad? Como especiales. Exacto. Vamos a ver, como hay mucho estigma en ese tema, o hay mucho, ¿cómo decirlo? Sí, estigma, vamos a decir. Lo único que hay que hacer es llegar de frente a la persona, siempre, de frente. Y nunca se habla de lado, nunca se habla de atrás, porque no lo va a entender, no lo vamos a entender. Siempre de frente. Y hablar como no sé si te ha notado que yo trato de gesticular lo mejor posible por mi tartamudez y porque ya es natural para mí.
pero tratar de gesticular suena raro, pero a tratar de hablar bien lo más claro posible, ¿ok? Vamos a ver, tengo un primo y un amigo que hablan en re. Ahora yo, ¿what? Entonces, porfa, no hagan eso, o sea, tengan un poquito de consideración, ¿verdad? Hablar claro. Hablar claro. No quiere decir que usted tenga que gesticular, porque te vas a cansar. Sí. O sea, los músculos se te tensan y ya no vas a querer ni hablar con nadie. O sea, yo no quiero ir a mi cama a dormir porque ya hice todo el ejercicio que hice en todo el día, ¿no? Pero por lo menos hablar claro. Creo que ya, o sea, mucha paciencia. Si te pidió, perdón, ¿qué me dijiste? Vuélvalo a repetir. Si te pidió que le vuelva a repetir, vuélvalo a repetir. Si tiene que hacer cinco veces lo repite. Porque no sabe lo que hay por dentro. Tal vez es por el tono de voz, tal vez es algo con la persona o alguna palabra que definitivamente you don't understand. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, o no lo entendés. Entonces, prácticamente por ahí es, no tenga miedo. Somos seres humanos al final de todo. O al final de cuentas, somos seres humanos. ¿Se nos dificulta? Sí. Pero no significa que seamos menos o que seamos más. Yo siempre he dicho, no trate de especiales a la gente. Trate a la persona como persona. Punto. Sí. Y también esta pregunta me la hizo un amigo porque le conté que que vamos a tener esta conversación y él me dijo, ¿cómo piensan las personas sordas? Porque yo pienso con una voz, ¿verdad? Como que hay algo que está narrando mi vida. ¿Cómo piensan los sordos? Depende del sordo. ¿Vos? En mi caso, como yo no soy completamente sordo, entonces siempre he escuchado mi voz en mi mente. Sin embargo, mi voz en mi mente, o al menos, de hecho, ahorita que estoy yo escuchándome aquí ahorita, yo digo, mi voz se escucha muy como elegante, ¿verdad? Sí. O sea, pero en realidad yo siempre pensé que hablaba muy, muy charralero, como decimos, o muy, muy pachuco. Pero no por las palabras, sino por el tono que uno tiene. Entonces, resulta que me di cuenta que me gustaba mi voz, porque yo hacía videos, ya no hago, tengo ganas de retomarlo. De hecho, me gustaría hacer un podcast también. Entonces, ¿deberías? Sí, ¿verdad? Es algo que es un proyecto que estoy armando ahí todavía. El punto es que yo lo hago con mi mente, con la voz de mi mente, ¿verdad? Entonces, y lo peor, lo raro, eso es raro, que yo hablo siempre en voz alta. O sea, me hablo como si Emanuel estuviera al frente mío o a la par mía, y yo, es que podemos hacer esto y podemos hacer esto otro, ¿verdad? Entonces, entonces así soy yo, así pienso. La persona que es completamente sorda o alguna por A por B situación de sordera, no lo sé. Creo que al ser visuales me imagino que se piensan con movimientos o con las imágenes. No lo sé, vieras que eso es una muy buena pregunta, pero creo que ellos son más... me imagino que ellos ven una película en su mente. Sí, eso pensé yo. Pero en tu caso, sí. Sí, vos. Y sobre todo, yo sueño mucho despierto. Es decir, me invento historias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo, sí, que podría pasar esto y esto y esto otro. Y me hablo a mí mismo, vea lo que puede pasar. Entonces, es un problema para los que tenemos depresión porque nos creamos historias que esperamos tener que nunca suceden. Sí. Entonces, eso es un arma de doble filo, para mí, en mi caso. Pero sí, yo soy mucho de soñar despierto, de ver películas. Me encantan mucho las películas y las series, entonces empiezo a inventar. Sí, yo soy igual. Sí, yo soy igual. Sí. Y ya para ir terminando, la última pregunta. Si vos pudieras agarrar de toda la experiencia, que ya dijiste que tenés una larga historia, de todas las experiencias... Lo siento, si se están aburriendo, perdón. No, es una historia muy interesante. Pero si pudieras agarrar de todas las anécdotas que has tenido, de todas las experiencias que has vivido y dar un consejo, ¿cuál sería? Keep doing what you're doing. Es decir,
siga haciendo lo que, o sea, keep pushing, keep working, siga trabajando, siga mejorando, siga aprendiendo, o sea, nunca se estanque. La vida es demasiado grande, el mundo es muy grande, el universo, papá Dios, es demasiado grande como para que usted se estanque. Usted tiene que obligarse a sí mismo, por más que usted no quiera. Ay, no, es que salgas de su zona de confort. Por ejemplo, venir aquí para mí fue salirme de mi zona de confort, porque nunca estaba en esto. Pero salirse siempre, tomar riesgos. Por ejemplo, yo aunque trabajo, yo tengo mi emprendimiento. Muy pequeño, pero ahí lo tengo. ¿De qué es? Yo traigo cosas de Shein y de Timo y todas esas cosas. Mucha gente hace eso, pero yo lo quise hacer para probar a ver qué tal me salía mi rol de empresario, ¿no? Pero, o emprendedor, empresario es mucho, emprendedor, en fin, y nos sigue trabajando, sigue buscando, sigue aprendiendo, hay mucho por descubrir. No se limite, creo que mi segundo sería no limitarse. El hecho de que usted tenga alguna discapacidad no te debe limitar para seguir haciendo o para buscar tu sueño. O sea, mantenga su sueño ahí. Mi sueño tengo 3, y eso yo siempre les he dicho, tengo 3. Mi sueño es ser conferencista, ser esposo y ser papá. Esas son mis 3 cosas. Que me va a tocar viajar. Si soy bueno dando conferencias, pues probablemente me toque viajar, pero no es mi prioridad. ¿Lo quiero hacer? Claro que sí, ¿por qué no? No lo descarto. No limitarme, ¿no? O sea, es algo esencial de la vida como en sí. Salirse de la zona de confort, keep doing what you're doing, keep working, keep improve, siempre mejorar. No soy... Hay personas que son difícilmente cambiables, o sea, difícilmente van a cambiar. Pero si mi papá hasta hoy, hasta el sol de hoy, es decir, hasta el día de hoy, él ha cambiado, que es una persona que yo jamás pensé que iba a cambiar. Eso quiere decir que existen esperanzas para cualquier persona para cambiar. ¿No te gusta estar en los vicios en los que estás? Cambia. O sea, en 360 y empiece a transformarse. Siempre. Los límites están en la cabeza. Los límites están en la cabeza. Sí. Y yo he tenido mis límites, sí. Y siempre los rompo. Porque no me gusta. Tenemos que salirnos, tenemos que disfrutar de la vida. Sí, la vida es muy dura, sí, la economía está difícil, sí, todos tenemos eso. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir siendo mejores personas. Así es. Emanuel, muchísimas gracias. ¿Es tu gusto? Para mí ha sido un placer. Tenés una historia súper bonita, extraordinaria. Muchas gracias. Y yo sé que con esta historia vamos a ayudar a muchas personas. Con todo gusto. Hay cualquier cosa y me dicen. Muchísimas gracias. Chao. Esto fue una producción de La Resortera.